Bueno, gente, al finalizar la pelea entre Gilbert Burns y Belal Muhammad, incluso durante la pelea, nos pudimos dar cuenta de que algo no iba bien con Gilbert Burns. Nos pudimos dar cuenta de que estaba lastimado de un brazo, precisamente el brazo izquierdo. Se vio ahí cuando de repente llegó un momento que ya no atacaba más con ese brazo, que no lograba hacer derribos o que directamente no intentaba hacer derribos y que solamente estaba peleando con un brazo. Luego de la pelea, pues tuvimos ciertas declaraciones por parte de no solamente de Gilbert Burns, sino de médicos, etcétera, de que sí, Gilbert Burns estaba lesionado de su hombro. Y posterior a todo esto, pues sale Gilbert Burns a dar declaraciones donde especificó la gravedad de su lesión, no solamente la gravedad, sino que también las características de su lesión, hasta dónde puede llegar la recuperación que necesita para volver a lo que es el octágono, entre otras muchas cosas más. Y me gustaría estar hablando en este video un poco sobre precisamente esas declaraciones que nos dio Gilbert Burns. Desde mi punto de vista, es algo desafortunado que un tipo como Gilbert Burns se lesione. O sea, es algo que sí me tocó un poco porque yo considero de que Gilbert Burns es un tipo no solamente que es muy buen peleador, no solamente que es un peleador con bastante garra, con bastante ímpetu, un tipo que quiere salir adelante, que entrena muchísimo, que entrena como un animal, sino que también me agrada. Es una persona que me agrada cómo es su personalidad, con todo lo de como es un tipo de familia, es un padre de familia, es un tipo muy centrado en lo que quiere. A mí me agrada mucho su personalidad, incluso es un tipo que no hace ese gran bullying, no es un tipo que está buscando el bullying, ni mucho menos. Y como les digo, un tipo que sí me agrada. Por lo tanto, esta lesión que recibe él, pues yo creo que la vi con ojos de un poco como que me sentí mal, no me hizo sentir ese mal sabor de boca de ver a Gilbert Burns que venía como un tren arrasando, que venía haciendo 3 peleas en el año y que de repente en su cuarta pelea pues sale lesionado. Lamentablemente creo que hubieron muchas circunstancias en esta pelea o antes incluso de esta pelea que se estuvieron dando que llevaron a que Gilbert Burns se lesionara. Incluso que llevaron a que Gilbert Burns no hiciera un desempeño suficientemente bueno en esa pelea, como lo fue ese doble corte de peso, que desde mi punto de vista sí lo afectó muchísimo. ¿Okay? Creo que ese doble corte de peso lo llegó a afectar bastante, no solamente en su cardio, sino también a la hora de prepararse para la pelea. Creo que fue algo que sí lo afectó. Por otro lado, no hay que quitarle ningún tipo de mérito a Belal Muhammad. Creo que hizo lo correcto, creo que hizo un muy buen plan de juego, aprovechó sus oportunidades, aprovechó la distancia, aprovechó todo lo que tenía que aprovechar y lo hizo muy bien. Entonces Gilbert Burns sale a dar declaraciones de cómo él dice que ocurrió la lesión. Él dice que en un intento de derribo, o en el último intento de derribo precisamente que él hace en la pelea, pues como que logra agarrarle muy bien el tiempo a Belal porque él sentía que desde un principio de la pelea era Belal el que estaba llevando los tiempos. Era Belal el que había conseguido acomodarse en la distancia, acomodar los tiempos en la distancia, ¿ok? Y conseguir golpear mucho mejor con las patadas. Okay, estaba golpeando mucho mejor en la distancia con las patadas y por lo tanto Gilbert Burns logra adivinar en cierto momento de la pelea, yo creo que fue incluso desde el primer asalto, logra adivinar ese movimiento que hace Belal para tirar la patada y logra encajarle un double leg. Pero en ese mismo momento, según las palabras que dijo Gilbert Burns, supuestamente Belal hace como un intento de defensa hacia abajo, como que hace un bloqueo hacia abajo y que le golpea directamente el hombro y luego como que se desestabilizan, se desbalancea y cae Gilbert Burns, o sea, con el peso, su propio peso más el peso de Belal Muhammad, todo sobre su hombro izquierdo. Y esto hace que se lesione. Tuvo una lesión que desde un principio, pues yo pensé que era una lesión grave, ¿ok? Porque no solamente no movía el brazo, sino que también después de todas las cosas que él dijo, o sea, las cosas que él iba diciendo en las declaraciones, yo pensé que iba a ser una lesión grave. A pesar de todo esto, creo que Gilbert Burns se merece muchísimo mérito de continuar peleando en ese momento contra Belal Muhammad, a pesar de que él sentía, de que él sabía que estaba lesionado. Desde ese momento, desde que él siente el dolor del hombro, siente que está lesionado, él en su cabeza pues todo cambia, él sintió que estaba herido y por supuesto sale un poco de la pelea, lo que es la mentalidad, lo que es concentrarse en lo que estaba ocurriendo en ese momento, pues no era posible. Él ya estaba fuera de la pelea prácticamente en lo que era lo mental. ¿Okay? Incluso en lo que era lo físico también, por supuesto, porque cuando tú tienes un arma de menos, estás prácticamente fuera de la pelea. Sin embargo, Gilbert Burns en ningún momento paró de pelear, en ningún momento le dijo a la esquina que estaba mal, que ya no podía seguir peleando, en ningún momento se lo dijo al árbitro. Él decide continuar la pelea a expensas de su propio físico, a expensas de que esa lesión hubiese sido mucho más grave de lo que fue. Porque después, a pesar de que yo pensaba, por ejemplo, de que iba a ser una lesión grave, etcétera, pues él estuvo diciendo de que no fue tan grave
Y más adelante le voy a estar diciendo precisamente las cosas que él dijo que estaban lesionados. Pero lo cierto es que a pesar de que él se sintió lesionado, a pesar de que él sintió que estaba herido de ese hombro, a pesar de todo esto, él continúa la pelea. Y después incluso de la pelea, él no ha dado excusas de que él perdió esa pelea por culpa de esa lesión. No, o sea, la lesión fue parte, por supuesto, que llevó a cabo de que perdiera la pelea, pero no fue solamente por esto, hubieron muchísimas cosas. Creo que, por supuesto, Belal Muhammad, como ya les dije, hizo un excelente trabajo y él no le está quitando tampoco ningún mérito a lo que hizo Belal Muhammad. Por lo tanto, se merece el respeto, por lo menos mi respeto y el respeto de la mayoría de la gente al hacer este tipo de cosas. Yo creo que muchos de nosotros no seríamos capaces con una lesión de incluso seguir trabajando, no solamente en una pelea, por ejemplo, que es el caso de Gilbert Burns, que está metido dentro de una jaula contra un tipo que le puede hacer muchísimo daño, sino que fuera de lo que es el mundo de las peleas, en cualquier tipo de trabajo, ya sea en una oficina, ya sea donde sea. Si tú estás lesionado, si tú te sientes lesionado, muchos de nosotros no, quizás pararíamos de trabajar. Por lo menos pediríamos una semana, etc. Pero ese tipo siguió ahí y siguió peleando, ¿no? Y no solamente que siguió peleando, sino que en las declaraciones que él dio, él considera, según la lesión que tiene en diferentes zonas, etc., según los reportes que le hizo el médico, las medicinas que está tomando, etcétera, que él considera que después de más o menos 3 meses de recuperación, más o menos, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser incluso 2, según las palabras que le estuvo dando, pues él cree que luego de eso ya estará listo para seguir entrenando o para volver a empezar a entrenar fuerte, como para un campamento, para volver a pelear ya sea en diciembre o en noviembre. Y esto me parece una barbaridad. Creo, desde mi punto de vista, que Gilbert Burns tiene que bajarle un poco. Creo que se está yendo demasiado arriba. Está muy bien todo lo que has hecho. Tiene muchísimo mérito pelear 4 ocasiones en un solo año. Esto es una brutalidad, gente. Esto es una barbaridad. De las 4 peleas solamente consigue ganar 2. Pero estuvo muy bien. Se enfrentó a nombres muy grandes. Se enfrentó a Khamzat Chimaev en su momento. Un tipo que venía durísimo y que le hizo una excelente pelea. Se enfrenta... Yo diría que Jorge Masvidal no es precisamente un punto alto, pero por ejemplo Nick Magny sí lo es y somete a Nick Magny con mucha facilidad. Y por supuesto Belal Muhammad es un nombre bastante grande de la división, ¿ok? Y que ahora mismo está posicionado número 3 de la misma, de la división de las 170 libras. Por lo tanto, yo considero de que ha hecho suficiente este año. Creo que debería descansar un poco, creo que debería tomarse un relax, ¿ok? Hacer un poco más de recuperación, entrenar, yo diría que un poco paulatinamente, no directamente entrar a lo loco al gimnasio y seguir entrenando súper fuerte, porque tenemos constancia de que Gilbert Burns entrena como un animal. Él no es como la mayoría de los peleadores que entrenan un poco suave, etc. No, él entra en este grupo de peleadores que entrenan como dementes. Dígase Israel Adesanya, díganse Alexander Volkanovski, dígase por ejemplo Ilia Topuria. Díganse todo este tipo de peleadores que están fuera de sí. Dígase el mismo Colby Covington, por ejemplo, que son gente que entrenan como dementes, entrenan muy loco, muy fuerte, con mucha carga de entrenamiento. Y precisamente Gilbert Burns, creo que después de una lesión, ya sea una lesión grave o no, según el punto de vista que él estuvo diciendo, pues él dice que no es una lesión muy grave, que más bien son unas inflamaciones y que a base de pastillas y antiinflamatorios, pues que él se va a recuperar bastante rápido, que incluso no va a necesitar ningún tipo de terapia de recuperación. Pero yo creo que estaría bien que él se tomara un tiempo un poco más prolongado, díganse unos 6 meses, unos 7 meses de recuperación. No es necesario, desde mi punto de vista, intentar forzar una recuperación temprana cuando pudieras recaer y pudieras ser peor, pudieras estar fuera un año por culpa de una lesión que supuestamente iba a ser una lesión no tan grave, pero a causa de que quieres acelerar el proceso de recuperación, pues recaes en esa lesión. Como les dije, en estas declaraciones Gilbert Burns estuvo mencionando precisamente las características de la lesión que tiene actualmente, esa lesión que sufrió en esa pelea contra Belal Muhammad. Dijo que está la articulación AC desgarrada de un segundo a un tercer grado. Tiene el giratorio desgarrado en el trapezoide y también tiene un músculo en esa zona desgarrado. Y un esguince en el C4 y C5 del cuello. Según Gilbert, todas estas lesiones que hacen un conjunto en general de problemas desde mi punto de vista. Dice que son, desde su punto de vista, lesiones menores. Incluso desde el punto de vista del médico, sé que son lesiones menores. Desde mi punto de vista, yo no sabría qué decirle, no estoy por supuesto en su posición, no soy médico, no tengo muchos conocimientos de medicina por supuesto, pero creo que a pesar de que él diga que son lesiones menos graves, que a base de pastillas, que está tomando mucho antiinflamatorio, que está tomando otro tipo de pastillas para evitar el dolor, que ya actualmente él dice que no está sintiendo dolor,
creo que debería tomarse un tiempo de descanso, creo que debería recuperarse con calma de todas estas pequeñas lesiones que en conjunto hacen una lesión grande desde mi punto de vista. A pesar de que él diga que no, yo considero de que es una lesión en conjunto grande que te ubica a gran parte de una zona importante en las peleas, sobre todo en el estilo que tiene él, que es un estilo que intenta hacer doble leg, que intenta derribarte. Por lo tanto, aplica lo que es esta zona del hombro, ya sea esta o ya sea esta, pero encajas siempre tu cuerpo hacia adelante cuando intentas hacer ya sea un doble leg o un single leg para un derribo. Y estos son dos intentos de derribo que usualmente hace Gilbert Burns. Yo creo que él debería relajarse un poco, calmarse, ¿ok? Mejorarse esta lesión y ya después empezar a entrenar paulatinamente, recuperarse bien, entrenar bien, ya hacer un campo de preparación para una pelea, ¿ok? Y ya ahí sí, hacer una pelea, ¿por qué no? Pero yo diría que sería para el año que viene, que no haría ningún tipo de pelea en noviembre o diciembre, que se relajara, que descansara, porque ya serían 5 peleas en un año y es una barbaridad. Pero lamentablemente de por medio hay una lesión y han sido peleas que no todas se han acabado rápido. La de, por ejemplo, Khamzat Chimaev fue hasta el tercer asalto. La de Neil Magny sí fue una pelea bien rápida, pero luego contra Jorge Masvidal fue una pelea a 3 asaltos completas. Que si bien él dominó, que si bien Gilbert Burns dominó absolutamente en todas las aristas de la pelea, es algo que te consume, es algo que te hace que te tienes que esforzar. Tienes que esforzarte más para llegar a ese tercer asalto. Tu condición física, etcétera, toda tu preparación que tienes que hacer, pues tiene que ser aún más grande de la que ya es. Y por supuesto en esta contra Belal Muhammad, que por eso les digo que tiene muchísimo mérito, llegó al quinto asalto con una lesión. Esto es algo impresionante, ¿ok? Llega a un quinto asalto con una lesión en un brazo, atacando solamente con el brazo derecho. Esto es impresionante, sin hacer cambios de guardia, sin hacer ningún tipo de derribo, sin descansar prácticamente, porque al tener esa lesión en el hombro, pues no puede hacer ningún tipo de clinch, no puede llevarlo al suelo, no puede hacer prácticamente nada. Por lo tanto, la pelea se decidió en lo que era el striking. Y por supuesto, Belal Muhammad es mejor que él, y lo he dicho en videos anteriores, lo dije incluso en el video que hice hablando sobre precisamente esa pelea que ellos tuvieron. Pues Belal Muhammad es mucho mejor en el striking que Gilbert Burns. Y a pesar de todo esto, él se mantuvo ahí, ¿ok? Y Belal no logró finalizarlo en ningún momento. Es un tipo bastante duro el Duniño, ¿ok? Y desde mi punto de vista merece el respeto. Y yo creo que debería descansar, como ya les dije, debería tomárselo con calma este regreso después de esta lesión. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.